¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es María Vicens, soy la profesora de prácticos de las dos comisiones de Narrativa Argentina 1. Y bueno, les quería dar la bienvenida a todos los que están, todos y todas los que están del otro lado de la pantalla, en esta cursada tan especial y que está llena de desafíos eh, para ustedes y para nosotros también. La idea de esta primera clase es hacer una presentación de la materia y de cómo vamos a trabajar a lo largo de la cursada. En primer lugar, lo que me gustaría recorrer con ustedes es justamente cómo nos vamos a comunicar y dónde vamos a ir encontrando, dónde ustedes van a ir encontrando los materiales y las pautas que vamos a ir trabajando todas las semanas. Como ya saben, todos y todas tienen que estar inscritos en la materia y también tienen que estar matriculados en el espacio de la cátedra, ¿no? En el Moodle, en la plataforma virtual de Artes de la Escritura. Entonces, lo primero que quería ver con ustedes era justamente el espacio de la materia, ¿no? Narrativa Argentina 1, en Artes de la Escritura, que empieza con la presentación del programa, que vamos a retomarlo un poquito más adelante en la clase, está muy buena, van a ver un poco cuáles son las ideas básicas que recorren el programa de la materia, que lo van a encontrar acá, ¿no? Está Avisos de la Cátedra, que es donde Pablo Solaver, el titular de la cátedra, posteó el primer mensaje informando qué tenían que leer y cuándo nos íbamos a encontrar con nosotros, digamos, si iban a encontrar ustedes con nosotros, y abajo está el programa y cronograma de la materia que les recomiendo enfáticamente, van a ver que yo recomiendo cosas enfáticas a lo largo de la cursada, que lo lean. ¿Por qué? Porque ahí no solo está el detalle de cuál es la bibliografía que tienen que leer, cuáles son los textos que vamos a leer, las unidades, las semanas, ¿no? El cronograma, por lo menos tentativo, a lo largo del cuatrimestre, sino que también están las ideas básicas que recorren toda la cursada, ¿no? La modalidad de trabajo y la forma de evaluación. Todo eso está descrito en el programa de la materia. Abajo van a ver, ¿no? Tenemos bibliografía obligatoria, clases teóricas, es donde se van a ir posteando las clases audiovisuales y escritas tanto de Pablo como de Sandra Gasparini, la adjunta de la cátedra, y otros materiales de trabajo de la cátedra, y al final del espacio de la materia tienen dos comisiones, ¿no? Comisión 1 y comisión 2 de prácticos. Ustedes se tienen que inscribir en estas comisiones, que originalmente, cuando la modalidad era presencial, correspondía a dos horarios, ¿no? El primero, comisión 1, creo que era 4:30 a 6:30, y la comisión, no, de 4 a 6, perdón, y la comisión 2 era de 6:30 a 8:30, y les pido que se anoten alternativamente en comisión 1 o comisión 2. ¿Por qué? Porque esta es nuestra forma de dividir justamente la dinámica del foro. Como hay muchos inscriptos, la forma que nosotros elegimos para interactuar es justamente seguir manteniendo la estructura de comisiones, para que no se carguen tanto los foros de discusión y al café, porque vamos a darle mucho uso a lo largo de esta cursada. Entonces, en cada una de las comisiones ustedes también tienen una serie de ítems, ¿no? Clases prácticas, que es donde yo voy a colgar digamos, estos videos y los PowerPoints que acompañan estos videos, materiales de lectura y otros recursos, que es donde voy a ir agregando materiales que a mí me parecen interesantes para sumar a lo que ya son las lecturas obligatorias de la materia, digamos, el corpus y la bibliografía crítica está posteado arriba. Acá va a haber sobre todo recursos audiovisuales que a mí me parecen interesantes para ir acompañando y reforzando las lecturas obligatorias. Y después abajo van a tener avisos para esta comisión, que es el lugar donde yo voy a avisar que hay que, digamos, reforzar, por ejemplo, qué hay que leer para la semana que viene, algún aviso de último momento, algo que no dije en el video y que necesitan saber. El foro de discusión, que es donde ustedes van a postear
los ejercicios de escritura que vamos a ir haciendo a lo largo de la cursada, y el café, que es donde ustedes van a consultar las dudas que tengan de cualquier tipo, ¿no? Lecturas, no encuentro el archivo, no encuentro, no funciona el link, le falta una página al texto que subieron, no puedo postear el texto en el foro, todas las dudas que ustedes tengan, o cosas que quieran comunicar a sus compañeros también, va al café, ¿está bien? Dividimos el café del foro para que justamente no se cargue tanto el foro, porque lo vamos a estar usando mucho en este caso. Lo mismo para la comisión 2, ¿no? En ese sentido, cada comisión va a ir teniendo su propio ritmo a medida que ustedes vayan participando. Entonces, esto, como primer paso, me interesaba marcar justamente cómo, digamos, a partir de qué espacio vamos a estar interactuando y cómo nos vamos a estar comunicando. La segunda cosa que me gustaría trabajar en esta primera clase de presentación es justamente una presentación breve, hacer una presentación breve de la materia y de qué la forma en la que vamos a estar trabajando los prácticos y cuál es básicamente la propuesta de la cátedra para la materia, ¿no? Entonces, acá también preparé un PowerPoint para ir un poco viendo juntos y juntas estas ideas que quería trabajar a modo de primera introducción a la materia, ¿no? Entonces, un momento, a ver si puedo. Ahí está. Entonces, bueno, esto es Narrativa Argentina 1, como decíamos, ¿no? En una modalidad muy particular, es la primera vez que adquirimos esta modalidad, ¿no? Porque por fuerza mayor, semipresencial, entonces me parecía importante justamente explicar mínimamente cómo va a ser la modalidad de trabajo, hasta por lo menos que se levante la cuarentena, ¿no? Todo indica que no se va a levantar a lo largo del cuatrimestre, así que creo que así vamos a trabajar a lo largo del cuatrimestre. Entonces, el primer punto de esta modalidad de trabajo semipresencial, lo que involucra es un encuentro semanal. El encuentro semanal es esto, precisamente, que es un video, una clase de alrededor de 30 a 40 minutos, que yo voy a subir todos los jueves por la tarde, al espacio de la cátedra en el Moodle, ¿no? De Artes de la Escritura. Que va a ser un link. La idea es que ustedes la puedan descargar de ese link que yo posteo y que la vean fácilmente, de fácil descarga. Y en esta clase que yo voy a subir, audiovisual, vamos a tratar de pensar de una forma mucho más sucinta que como pensábamos en los prácticos de 2 horas que teníamos hasta el año pasado, algunos problemas centrales que nos proponen los textos que vamos a ir leyendo, ustedes de ese lado y yo de este lado de la pantalla, ¿no? Los problemas centrales que plantean, cómo abordan esos problemas, y tratar de ver algunas continuidades entre esos textos y esos autores y autoras, y, digamos, los otros textos que vayamos leyendo a lo largo de la cursada. Tratar de identificar ciertas continuidades y problemáticas constantes en la literatura argentina, que nos interesa a nosotros recuperar y trabajar y cuestionar en todo caso, ¿no? Entonces decíamos, ¿cómo los abordan? ¿A través de qué procedimientos? Que es una palabra que vamos a usar mucho a lo largo de esta cursada, y qué efecto producen, o tratar de pensar qué quisieron decir, ¿no? ¿Qué efecto buscan producir en los lectores este tipo de propuestas en los textos que vamos trabajando? Todo esto que nosotros trabajamos, que yo trabajo con usted, digamos, que yo trabajo de este lado y ustedes de ese lado, y que yo comunico a través de las clases audiovisuales, va a estar dialogando todo el tiempo con las clases teóricas, que van a ir subiendo en paralelo los jueves Pablo y Sandra, y que van a trabajar siempre en relación, ¿no? Son textos diferentes, pero muchas veces comparten autores, comparten ideas, comparten tópicos, entonces por eso siempre trabajan en paralelo y en diálogo, el práctico y el teórico. Y también con un PowerPoint que yo voy a subir todas las semanas,
en la que se hace una especie de resumen de lo que yo voy comentando en la clase audiovisual. Entonces ustedes pueden solo leer el PowerPoint junto con el video, viendo el video, o ver el video, escuchar el video, por ejemplo, mientras hacen otra cosa, y eventualmente revisar el PowerPoint si se perdieron algo, o si les falta anotar algo. La idea es que usen estos dos materiales de la forma en que a ustedes les resulte más útil y más práctica, ¿no? Eso es un primer punto de la modalidad de trabajo. La segunda parte, la segunda modalidad, digamos, la segunda práctica que vamos a estar trabajando todo el tiempo a lo largo del cuatrimestre es una pauta de escritura. Yo al final de cada encuentro virtual, o sea, de cada archivo audiovisual que subo, voy a dar, al final de la clase sería, voy a proponerles una pauta de escritura para que ustedes suban al foro de la comisión, ¿no? A este espacio que habíamos visto. Y esta pauta de escritura tiene que tener una extensión limitada porque justamente somos muchos. Entonces, como somos muchos, lo que se va a pedir es que la consigna de escritura que yo les propongo sea respondida en un párrafo de no más de 200 palabras, las cuento, así que respeten el límite, 200 palabras, y que lo suban al foro de la cátedra hasta el lunes, ¿no? Digamos, la propuesta de lectura se hace, la propuesta de escritura se hace todos los jueves, y al lunes siguiente todos tienen que haber posteado esa respuesta. ¿Por qué digo esto? Porque así yo tengo martes y miércoles para poder leer todas esas respuestas y poder hacer una devolución, que es la tercera parte importante que involucra esta modalidad de trabajo, que implica un segundo archivo audiovisual en el que yo voy a hacer una devolución oral, ¿no? Yo voy a leer todos los comentarios, voy a hacer anotaciones, voy a ver qué puntos en común, qué problemas aparecieron, o si no aparecieron problemas, qué ideas aparecen en común y cuáles no, ¿no? Y esa devolución va a ser oral y general, ¿no? Va a ser un segundo video que yo suba, uno para la comisión 1 y otro para la comisión 2, en la que yo comento todos sus trabajos, ¿no? Todos los trabajos de la comisión, que también se va a subir los jueves. Entonces, es importante que ustedes suban como plazo límite el texto el lunes, así yo tengo margen para leerlos y poder hacer una evolución interesante, si no, es solo un ejercicio, un requisito formal y nada más, y eso no es lo que nos interesa, ¿no? Justamente lo que nos interesa es tratar de encontrar una interacción crítica entre mis videos, lo que ustedes escriben y mis devoluciones, ¿no? Yo estoy practicando, ¿no? Somos todos nuevos en esto, lo van a postear acá, ¿no? Donde habíamos visto que se posteaba justamente en Comisión 1 y Comisión 2, en foro de discusión, van a entrar al foro de discusión, ¿no? Van a añadir un nuevo tema, por ejemplo, en este caso, a ver, ¿está? En este caso, por ejemplo, la semana que viene es sobre la refalosa, entonces pueden poner sobre la refalosa o lo que quieran, y van a escribir acá, ¿no? Bueno, lo que quieran, ¿no? Su párrafo, lo que ustedes pensaron como respuesta a mi consigna. Esa es básicamente, va a ser la modalidad de trabajo del ejercicio. Entonces, bien. Y lo van a postear, ¿no? Abajo, enviar al foro. Bien. Soy muy detallista en esto justamente para tratar de ordenarnos, porque realmente son más de 100 inscriptos. Entonces, y yo soy la única profesora de prácticos. Entonces, para tratar de ordenarnos, algo que se daría muy naturalmente si tuviésemos el espacio presencial de las clases, hago toda esta introducción que es un poco larga y tediosa quizás, pero bueno, así nos ponemos de acuerdo en la forma en que vamos a trabajar. Entonces, vuelvo al PowerPoint acá. Un momento, acá, perfecto. La pauta de escritura, la devolución, que va a ir, entonces, los jueves yo voy a subir al campus 3 cosas, ¿no? La clase audiovisual,
el PowerPoint que estamos viendo, con el que yo voy trabajando, y la devolución a cada una de las comisiones. Y si ustedes quieren hacer algún comentario a esa devolución, por favor, siempre con un tono amable, ¿no? Y, digamos, y siempre aportando a la discusión de los textos, lo pueden hacer en el café. Abren un nuevo tema en el café, consulta sobre la devolución del texto de, no sé, del ejercicio de la refalosa, y ahí me hacen una consulta. Piensen siempre que las respuestas no van a ser inmediatas, porque somos muchos, nosotros tenemos muchos trabajos también, así que eso, ¿no? Siempre piensen en el trabajo de semana a semana y la interacción de semana a semana. Bien, y hay vamos para atrás, un cuarto punto que me interesaba detenerme, que es justamente la evaluación de la materia. Eso lo tienen precisado en el programa de la materia, que solo quería detallar que para aprobar la materia ustedes tienen que tener una nota promedio de 4 o más. Como la materia es promocionable, si tienen de 7 para arriba, aprobaron la materia, y pasan a la siguiente. Si tienen de 7 para abajo, entre 4 y 7, tienen que rendir un examen final, que después veremos más en detalle cómo se rinde ese examen. Lo que quería solamente mencionar es que el promedio, la nota final de la materia, consta de 2 notas a su vez. Una que evalúa el trabajo realizado a lo largo de la cursada, es decir, las pautas de escritura que yo les proponga a lo largo de esta cursada son obligatorias. Ustedes tienen que responder esa pauta de escritura y se va a evaluar, ¿no? Digamos, más allá de que no necesariamente todos los ejercicios van a tener una nota, de hecho no van a tener una nota individual, digo, no esperen eso, sí va a haber una nota global por el trabajo realizado en clase, la participación y el tipo de respuesta que fueron dando a estos ejercicios. Es decir, responder a la pauta de escritura en el espacio del foro es importante y es parte de la evaluación de la materia. Esa es una nota, ¿no? Que evalúa todo el progreso del trabajo a lo largo de la cursada. La otra nota, que forma parte de esa nota final, es un parcial presencial que se va a tomar al final de la cursada, en las últimas clases de la cursada, y dependiendo de la cuarentena, ¿no? En función de cuándo se levante la cuarentena. Esto en relación con la modalidad de trabajo. Por supuesto, si tienen alguna duda, me escriben en el foro, ¿no? Nos vamos comunicando. Lo siguiente que quería trabajar en relación con esta clase introductoria era justamente un pequeño acercamiento a qué entendemos nosotros por narrativa argentina 1, digamos, qué pensamos o qué queremos trabajar o les proponemos trabajar en esta cursada, ¿no? La pregunta central que vamos a estar todo el tiempo haciéndonos, ¿no? Es, ¿qué es narrar? ¿No? ¿Qué implica narrar? En la presentación del programa van a ver que uno de los primeros rasgos que se menciona es justamente que, si bien la narrativa, ¿no? Por lo general clásicamente se asocia a determinados géneros como el cuento y la novela, en el caso de la Argentina, esta asociación de la narración con el género aparece muy excepcionalmente. Por ejemplo, en Amalia, ¿no? una novela que aparte está muy atada a lo político, y en un cuento como El Matadero, que es un cuento central para nuestra tradición, y sin embargo un cuento que se publica años después de la fecha en la que se piensa, ¿no? Se piensa que fue escrito, porque ni siquiera tenemos el manuscrito original, como va a mencionar probablemente Pablo en Teóricos. Entonces, pensar la narrativa en términos de géneros específicos es sumamente limitante y no representativo de lo que pasó con la narración y con la narrativa en la Argentina del siglo XIX, ¿no? Y nos interesa a partir del siglo XIX justamente porque es un momento fundacional de la literatura local, un momento en el que se encuentran problemáticas, ¿no? Y se trabajan problemáticas de una forma muy específica que va a ser retomado indistintamente en el siglo XX y el siglo XXI, ¿no?
No empezamos deliberadamente o caprichosamente por el 19, por eso, ¿no? Entonces decíamos, estos géneros clásicos de la narración son muy excepcionales, y sin embargo hay muchísima narración en el siglo XIX, como vamos a ir viendo, empezando por ejemplo por un poema como La Refalosa, como vamos a ver la semana que viene, que es un poema en el que también hay narración, ¿no? Entonces, para empezar, la pregunta sobre qué es narrar es justamente eso, una pregunta, que nos vamos a estar haciendo y vamos a estar problematizando a lo largo de la cursada. Y la segunda gran pregunta que me parece que vamos a ir recorriendo a lo largo de estas semanas es si hay una forma argentina de narrar, ¿no? Porque, digo, se llama Narrativa Argentina 1 la materia. Entonces, lo que estamos trabajando es un corpus nacional, ¿no? Hay una idea de nación que vamos a tratar de recortar y al mismo tiempo problematizar todo el tiempo. Estamos en un recorte muy específico que tiene que ver con también una noción histórica, que es la noción de nación, justamente que en nuestro caso también se funda en el siglo XIX, ¿no? Entonces, por eso esta materia ancla tan fuerte en el siglo XIX para proyectarse de manera permanente hacia el siglo XIX, hacia el siglo XX y hacia el siglo XXI. Justamente para empezar a pensar en la narrativa argentina, a nosotros nos gusta trabajar con un texto de un escritor y crítico argentino muy conocido, muy lúcido, y que trabajó mucho con la literatura argentina del siglo XIX y del siglo XX, que es Ricardo Piglia, ¿no? El texto Modos de Narrar, que es una clase aparte, entonces es más amena quizás que textos más críticos, más teóricos, está incluida en un tomo que se llama Antología Personal, que fue uno de sus últimos libros de ensayística. Y aparte nos interesa también Ricardo Piglia porque era un crítico y un escritor. Entonces, todo el tiempo Piglia va a ver la literatura y va a pensar la literatura también desde su lugar de escritor, no solo desde el lugar de la teoría, que muchas veces a nosotros nos resulta árida, sino como desde un lugar de instrumentos a los que él mismo recurre, o a los que él mismo recurría a la hora de escribir. Digo, y a eso nosotros en una carrera como esta, ¿no? Que justamente piensa todo el tiempo en cómo la lectura y la escritura se retroalimentan, ¿no? Esta es una carrera en la que escribir tiene un lugar central, a nosotros nos interesa mucho, ¿no? Más allá de que a nosotros nos llamen como materia, nos llamen de las materias teóricas, entre comillas, sí nos interesa todo el tiempo estar pensando esta dimensión práctica en la que ustedes están pensando, ¿no? ¿Qué tipo de escritores o escritoras quieren ser? ¿Qué quieren escribir? ¿Cómo quieren escribir? ¿Cómo pueden hacerlo? Eso, digamos, cómo problematizar lo que ya fue escrito también. Entonces, en Modos de Narrar, esto que yo les comentaba es una conferencia que Piglia ofrece en Chile, en una universidad chilena. Justamente Piglia va a partir de esta pregunta, ¿no? ¿Qué es narrar? ¿Qué implica una narración? Y lo primero que va a decir es que de una u otra manera todos somos narradores, ¿no? Todos narramos. Porque básicamente la narración es el registro de una experiencia para quien está ausente. Y el ejemplo concreto que da es volver a la noche a casa y preguntarle al otro, con quien uno vive, ¿cómo te fue? Bien, y comentás cómo fue tu día, ¿no? Eso es una narración, dice Piglia. Entonces, lo que se trata es justamente de reponer, registrar una experiencia para el otro que no estuvo. Ahora bien, ¿no? En este sentido, como hay un otro que para quien se repone esa experiencia, la narración siempre implica un intercambio, ¿no? Un emisor y un receptor. Y en este sentido, como hay un intercambio, siempre tiene que interesarle a quien cuenta y a quien la recibe. Tiene que haber un interés en ese intercambio. Si no,
el receptor deja de escuchar o el emisor deja de contar, ¿no? Entonces, en ese intercambio tiene que haber interés. Y ese interés va a depender en gran medida de la capacidad de transmisión, dice Piglia, ¿no? Hay mejores narradores y peores narradores. Entonces, la narración no solo pasa por qué se cuenta, sino por cómo se cuenta, ¿no? Y en este sentido, una de las primeras precisiones que va a dar Piglia es la contraposición entre lo que es una narración de orden cotidiano, ¿no?, con una narración literaria. Y él dice, la narración siempre va a aludir y desplazar. Alude y desplaza, no dice de manera directa cuál es el sentido, ¿no? Y eso es lo que la caracteriza, ahí define su forma. En oposición, por ejemplo, a la información, a cuando se está informando. Y cuando se informa se dan datos concretos, puntuales, ¿no? Mientras que la narración lo que hace es ir involucrándote como receptor para vos seguir pendiente de qué es lo que va a pasar. Y la forma de hacerlo es aludiendo y desplazando, no contando. Bueno, entonces, digamos, si uno empieza una narración contando lo que pasó y decir ya, no hay narración, ¿no? Entonces, ¿cómo te fue hoy? Bien, me perdí el colectivo. Eso es un dato, ¿no? Convertir eso en una narración implica justamente contar, no, primero no entendía qué era lo que pasaba, ¿no? Empezar a introducir recursos para ir desarrollando justamente esa historia, esa experiencia. En este sentido, como alude y desplaza, Piglia identifica la narración con la idea del desciframiento, ¿no? Sirve para descifrar la realidad. No dice digamos, no intenta decir la realidad tal como es, sino que trata de reconstruirla, para que nosotros la descifremos como receptores de eso que se está narrando, ¿no? No cierra la significación. ¿Por qué? Porque quien escucha, digamos, quien escucha o quien lee el receptor, siempre va a tener su propia forma de descifrar aquello que se está narrando, ¿no? Muestra y no dice. Y por ahí pasa todo el potencial de la narración. En cómo podemos leer a contrapelo muchas veces eso que se está narrando, o en cómo podemos leer el modo en que determinados recursos producen determinados efectos en aquello que se está narrando, ¿no? Cómo un mismo hecho puede derivar en una narración cómica, en una narración terrorífica, en las dos cosas al mismo tiempo. Todo eso depende de justamente los recursos que se usan para aludir y desplazar esa realidad. En este sentido, ¿no?, se usa, entonces, la narración alude y desplaza, se usa para descifrar la realidad, ¿no? Y su principal herramienta va a ser el lenguaje, por supuesto, ¿no?, para mostrar esa realidad. Con tres objetivos básicos, dice Piglia. Uno es reconstruir la realidad ausente. Cuando yo te cuento, ¿no?, reconstruyo esa realidad que está en mi imaginación para tratar de transmitirte la voz, que vos te hagas tu propia imagen de la realidad en tu cabeza, ¿no? Pero también para encadenar los acontecimientos. Una narración necesita necesariamente, valga la redundancia, ¿no?, relacionar los acontecimientos entre sí, si no son datos sueltos, ¿no? Eso es lo que hace, por ejemplo, un policial de enigma, ¿no? El detective hace eso en un policial de enigma. Encadena datos que parecen aislados, ¿no?, o arbitrarios. Y al encontrar esa causalidad, que ese es el tercer objetivo de la narración, se llega a descifrar el enigma. Ese es el clásico policial de enigma. Entonces, justamente los tres objetivos básicos de la narración, digo, todo esto está bueno tener en cuenta estos rasgos para después ir a los textos y ver cómo funcionan, si funcionan o no funcionan. Quizás no funcionan, uno dice, no, bueno, Piglia, acá funciona bien, pero acá no funciona, ¿y por qué no funciona? ¿No? Tratar de todo el tiempo cuestionarnos qué están diciendo los críticos y las críticas que leemos y en qué medida podemos pensarlo en los textos o no, que vamos leyendo. Entonces, reconstruir una realidad ausente, encadenar los acontecimientos y establecer relaciones de causalidad. Y la última idea central del texto, Piglia menciona otras cuestiones, da ejemplos increíbles, así que, digo, mi recomendación, esto es un breve resumen, porque la clase tiene que ser necesariamente breve.
pero lo que yo los invito obviamente a que vayan, lean el texto y recorten sus propias ideas y su propio recorrido del texto de Piglia. La última idea que a mí me interesaba recortar para trabajar a lo largo de esta cursada es justamente dos estructuras básicas del viaje que él menciona, dos estructuras básicas de la narración que él menciona. Él dice, ¿no? Él se imagina, que es otro hermoso recurso crítico que usa Piglia en esa conferencia y que nos sirve a nosotros para pensar también cómo escribir críticamente sobre los textos y ensayísticamente. Él imagina cómo narraban las primeras comunidades, cómo nació la narración en las primeras comunidades, ¿no? Humanas. Y él dice, bueno, hay dos formas, dos estructuras básicas de narrar. Una, ¿no? En tanto, piensen, ¿no? Es el registro de una experiencia para quien está ausente. Entonces, una es quien se va de la comunidad, vuelve y cuenta a los otros lo que vivió, ¿no? Esa es la primera forma básica, estructura básica de la narración, el viaje, el relato de viaje. Dice, el héroe occidental por antonomasia de esta estructura es Ulises, ¿no? La Odisea. Está pensando en grandes relatos que marcan nuestro imaginario occidental. La segunda estructura básica de la narración es la investigación, dice Piglia, ¿no? Justamente habla de la imagen del brujo, de la bruja, que intenta descifrar a partir de los símbolos, de los signos que encuentra a su alrededor, lo que va a pasar, o lo que pasó, ¿no? Lo que no está. Intenta descifrar, en vez de narrar lo que pasó ante los otros que no estaban, lo vivido y lo experimentado, lo que intenta es imaginar, descifrar lo que pasó o lo que pasará. Y dice, el héroe por antonomasia de la investigación es Edipo, ¿no? Ese es el héroe occidental, que intenta descifrar su identidad a partir justamente de la resolución de un enigma, para encontrar la verdad. Entonces, a partir de estas ideas centrales que trabaja el texto de Piglia, a mí me interesaba justamente pensar cómo Piglia está pensando ya no en géneros específicos, ¿no? O en periodos, estéticas específicas, sino en modos de narrar, en formas de abordar lo que se quiere contar, ¿no? Y cómo identificar estos modos de narrar nos ayuda a nosotros a trazar continuidades entre el siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI. Entonces, no se va a tratar de pensar en términos de género, más allá de que vamos a ver géneros específicos, como el gótico, el policial, ¿no? El género de terror, vamos a ver esos géneros, pero lo que vamos a hacer todo el tiempo es atravesar esos géneros y tratar de trabajar en términos de problemas, ¿no? De formas de abordaje, de procedimientos, para pensar justamente cómo se cuenta, a través de qué tipos de recursos se cuenta y para qué se cuenta, que eso es lo que nos interesa al fin y al cabo a la hora de sentarnos a escribir. ¿Qué quiero contar de esto? ¿Qué es lo que me perturba o me persigue? ¿Cómo lo quiero contar? ¿Y para qué quiero contar todo esto? ¿Qué quiero decir con todo esto, no? En este sentido, una de las palabras que más vamos a usar a lo largo de esta cursada es la palabra procedimientos, ¿no? El término procedimientos. Tratar de pensar recursos específicos que encontramos en estos textos para generar efectos específicos también, ¿no? Y, digamos, Piglia menciona algunos que son de uso cotidiano. Él dice, bueno, el manejo del suspenso, el manejo de la intriga o de los ritmos del relato, la manera en que se decide presentar la información circula en un relato sobre con quién te encontraste en la calle, a que no sabes con quién me encontré, manejo de la intriga. Ese que te doy a elegir, a ver, adivina, ¿no? Todos esos son recursos narrativos que uno usa en el lenguaje cotidiano y que en la literatura van adquiriendo especificidades muy puntuales, ¿no? Y a nosotros nos interesa rastrear también para pensar si algunos se repiten o no, por qué se repiten, por qué caen algunos, ¿no? Cómo se invierten los puntos de vista también.
usando el mismo recurso, por ejemplo, en el caso de la configuración del otro, y que nos dice de esas decisiones que nos dicen en términos literarios, estéticos y políticos también, ¿no? Acá, en la literatura argentina, siempre vamos a estar hablando de estética, de literaturidad, como dirían los formalistas rusos, de especificidad literaria, y también de política, ¿no? Es una literatura muy atravesada por la política, o por lo menos a nosotros nos interesa particularmente ese enfoque. Entonces, la propuesta del programa justamente es analizar cómo están construidos estos textos, que son fundamentales para la historia de nuestra literatura, que fundan justamente modos de contar y de representar, y ver cómo jugó o juegan estos problemas en la literatura posterior. Digo, no estoy diciendo que toda la literatura que venga, todos los textos que veamos a lo largo de este programa sean canónicos ni fundantes, todo lo contrario, hay muchísimos textos marginales que nos interesa a nosotros recuperar, pero sí nos interesa retomar el diálogo entre justamente los problemas fundantes de nuestra literatura y cómo son retomados o problematizados ya sea desde el canon, un escritor como Borges, y desde el margen también, ¿no? Y en este sentido, Pablo Anzolavere lo va a desarrollar más en detalle en el teórico, y ustedes lo tienen especificado en el programa. Nosotros proponemos 5 ejes, 5 problemas a recortar que tienen los siguientes títulos, ¿no? Carne, que es un texto que es la primera unidad que ronda todo alrededor del problema de la carne, el cuerpo convertido en carne, el campo, que es otro escenario muy típico y fundamental de nuestra literatura, la política, y básicamente el pasaje de la vida a lo viviente, ¿no? Que es también 2 términos que vamos a trabajar, que va a trabajar Sandra en teóricos, que vamos a trabajar algunas clases más adelante de la mano de Agustina Basterrica y Cadáver Exquisito y El Matadero de Martín Cohen. La segunda unidad se llama La invasión de los bárbaros y tiene que ver con la figura del otro, que también es una figura muy central de nuestra literatura, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, y en el siglo XXI también, pero sobre todo en el siglo XX. La tercera unidad entra ya un poquito más de manera específica en géneros literarios y trabaja el gótico y el policial a partir de la idea de contrahegemonía, es decir, cómo determinados géneros desde su nacimiento funcionan de manera disruptiva a la norma o el canon, ¿no? Y esto es justamente algo que pasó con el gótico desde su nacimiento, y también podríamos decir con ciertas tonalidades en el policial, porque el policial es un género muy vasto y muy extenso, entonces tiene muchas imbricaciones, ¿no? La cuarta unidad ya vamos también a un género específico que tiene que ver con la novela, y lo que vamos a trabajar es justamente los problemas relacionados con el Estado y la violencia política, la violencia de género, en este caso de identidad de género, vamos a ver, y justamente diferentes modos en que se puede abordar la censura, la violencia estatal y la represión desde un género específico que es la novela. Y la quinta unidad tiene que ver con un género muy popular en el siglo XIX también, y muy popular en el siglo XX y muy popular en la contemporaneidad. De hecho, la unidad gira alrededor de escritores y escritoras contemporáneos, que tiene que ver con el terror y justamente diferentes escenarios del terror, el terror urbano y el terror rural, que es algo que se está trabajando mucho en los últimos años en la Argentina. Esto básicamente es la presentación de lo que vamos a estar trabajando en estas semanas. Entonces, para terminar, lo que me interesaría es justamente leerles la pauta de escritura, lo que les propongo que escriban entre hoy jueves y el lunes en el foro, ¿no? Yo lo que les pido es que escriban en base a lo trabajado en modos de narrar, digamos, en base al texto de Piglia en modos de narrar. Les pido que lean La Refalosa
de Hilario Ascasubi, y que en un párrafo de no más de 200 palabras puedan trabajar. ¿Quién está narrando? Piensen, reflexionen en torno a quién está narrando, qué se está narrando, cómo lo hace y para qué, ¿no? Traten de responderse esas 4 preguntas, entrecruzando lo que dice Piglia en modos de narrar, para pensar justamente este texto que es La Refalosa. Y la semana que viene los espero de nuevo el jueves para trabajar, por un lado, La Refalosa y también para hacer las primeras devoluciones que ustedes hayan posteado en el foro de la materia. Así que bueno, cualquier cosa, cualquier dificultad, cualquier duda, me escriben a través de los espacios del café de las 2 comisiones, y bueno, espero que vayamos trabajando con mucha paciencia, porque todos y todas somos nuevos en esto, y nuevas, y que bueno, que vayamos interactuando lo mejor posible con las herramientas que tengamos disponibles, para ir investigando y descubriendo este corpus que a mí por lo menos me resulta fascinante, y espero que a ustedes también. Así que nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Voy a terminar, esperen que hay que ir con paciencia, y ahora sí, nos vemos la semana que viene.